Hay una pregunta que últimamente no sé, no me la quito de la cabeza. ¿Por qué parece que estamos cada vez más divididos? Es como si viviéramos en mundos distintos. Y lo noto sobre todo en la gente más joven, en los adolescentes. Hay una tensión, ¿no? Que parece que a ellos les arrastra especialmente. ¿Qué les hace tan vulnerables? Es la gran pregunta, desde luego. Para intentar entenderlo, hoy nos vamos a meter de lleno en un ensayo académico que me ha parecido fascinante. Se llama Educar en tiempos de polarización. Y lo que me gusta es que no se queda en la superficie, en la política, sino que baja las raíces del problema. Mezcla psicología, sociología. Hasta biología, exacto, esa es la clave. Sí. El objetivo de este análisis no es solo describir lo que vemos, es entender de dónde viene. Vamos a hacer un viaje que empieza, literalmente, en nuestro pasado evolutivo y acaba en el algoritmo de TikTok. Y lo más importante es que no nos vamos a quedar solo en el problema. Vamos a ver si la educación puede ser, de alguna forma, el antídoto. Perfecto. Pues vamos a ello. Hay una idea en el ensayo, para empezar, que a mí me ha volado la cabeza. Dice que tenemos un cerebro paleolítico viviendo en un mundo moderno. ¿Mm? O sea que nuestro cerebro está diseñado para la sabana, no para Twitter. Es una analogía potentísima. El texto pone el ejemplo de la comida que se entiende muy bien. Nuestro cerebro está programado para darnos un chute de placer con el azúcar y las grasas. ¿Por qué? Pues porque en el Paleolítico eran recursos escasísimos, eran supervivencia pura. Claro, pero traslada ese mismo cerebro a un mundo con un supermercado en cada esquina. Y tienes una epidemia de obesidad. Exacto. El instinto que antes te salvaba la vida, ahora te la complica. Y con lo social pasa lo mismo, ¿no? Justo eso. Aquí es donde entra el tribalismo. Para ese cerebro, la supervivencia era cosa del grupo. Era vital saber al instante quién era de los nuestros, del endogrupo. ¿Y quién era el otro? ¿Y quién era el otro? El exogrupo. Esa mentalidad de nosotros contra ellos no es un fallo. Es una herencia evolutiva que nos permitió sobrevivir. O sea que desconfiar del de la tribu de al lado era literalmente una estrategia de supervivencia. Por supuesto. El ensayo lo cita de forma muy clara. Dice algo como: la identificación con grupos sesga nuestros juicios a favor de sus miembros y fomenta el recelo hacia los extraños. Ese mecanismo sigue ahí, perfectamente engrasado. Solo hemos cambiado las tribus por equipos de fútbol, partidos políticos. Pero la lógica es la misma. Vale, este es el punto de partida. Un cerebro tribal. Pero, ¿qué pasa cuando esto lo metemos en la coctelera de la adolescencia? Que ya de por sí es una época de caos. Pues que tenemos lo que el ensayo llama la tormenta perfecta. El cerebro adolescente no es un cerebro adulto en pequeño, es un cerebro en plena remodelación. Hay 4 cambios clave. El primero, la búsqueda de novedades y de riesgo. Su sistema de recompensa está disparado. Buscan emociones fuertes. Vale. ¿Qué más? Segundo, la necesidad de encajar socialmente se vuelve, una prioridad absoluta. Ser aceptado por el grupo lo es todo. Tercero, la intensidad emocional. Es brutal. La amígdala, que es el acelerador emocional, va a tope. Ujú. Mientras que la corteza prefrontal, que sería el freno, el control de impulsos, todavía está madurando. Acelerador a tope y los frenos a medio construir. Suena a receta para el desastre, sí. Y nos falta el cuarto ingrediente, una explosión de exploración creativa. Cuestionan todo, buscan ideas nuevas, y eso, con la intensidad emocional, les hace sentirse atraídos por las ideas más radicales. Si juntamos todo, la necesidad de pertenencia, la emoción a flor de piel, la atracción por lo extremo, entiendo por qué son tan vulnerables. Es que están buscando desesperadamente una tribu a la que unirse. Exacto. Es la teoría de la necesidad de pertenencia. Para un adolescente que está construyendo su identidad, un discurso polarizado es increíblemente seductor. Es simple, es emocional. Te da un pack de identidad completo. Te dice quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y te da un sentimiento de pertenencia a algo grande. Y además, el propio concepto de polarización es más complejo de lo que parece, ¿verdad? No es solo que pensemos distinto. El ensayo habla de 3 tipos. Sí, y diferenciarlos es muy útil. El primero es el más obvio, la polarización ideológica. Las posturas políticas se van a los extremos. El centro desaparece. Vale, ese lo vemos todos los días, sí. ¿Cuál es el segundo? La polarización afectiva. Y esta para muchos es la más peligrosa. Aquí ya no importan tanto las ideas, sino los sentimientos. Los sentimientos. Y a la vez sentir desprecio, rabia, incluso asco,
hacia el grupo contrario. El debate ya no es sobre políticas, es sobre si los otros son malas personas. Y eso lo envenena todo, claro, porque ya no se puede discutir. Si el otro es malo, sus argumentos dan igual. Exacto. ¿Y el tercero? La polarización cotidiana es cuando la división se filtra en todo. La música que escuchas, la ropa que vistes, si comes carne o no, todo se convierte en una declaración de pertenencia a una tribu. Madre mía. Tu estilo de vida es tu uniforme. Entiendo. Tenemos un cerebro tribal, un adolescente buscando identidad y un ambiente dividido en lo ideológico, lo emocional y lo cotidiano. Y a esta coctelera le falta el ingrediente final, la tecnología. El gran acelerador. Los algoritmos de las redes que más usan los adolescentes. TikTok, Instagram, YouTube. Tienen un solo objetivo: mantenerte pegado a la pantalla. No están diseñados para mostrarte la verdad, sino para darte más de lo que ya te gusta. Las famosas cámaras de eco, ¿no? Exactamente. El ensayo lo explica con el sesgo de confirmación. El algoritmo es como un camarero que sabe que te encanta el chocolate. Así que solo te ofrece postres de chocolate, cada vez más intensos. Al final, crees que el mundo de la comida es básicamente chocolate. El texto ponía un ejemplo buenísimo con esto. Imagina a un chaval que, por lo que sea, ha oído en casa comentarios negativos sobre el feminismo. Ajá. Un día ve un vídeo de un youtuber que critica al movimiento. Y ahí empieza la magia negra del algoritmo. Detecta esa pequeña interacción y dice, ajá, a este le interesa esto. Al día siguiente le recomienda otro video parecido, quizás un poco más extremo. Y en cuestión de semanas, sin buscarlo activamente, su feed es un monográfico contra el feminismo. Su realidad se ha distorsionado por completo. Cree que todo el mundo piensa como él. Vale, el algoritmo nos empuja, pero para que esa trampa funcione, nuestro cerebro tiene que comprarlo. ¿Por qué caemos tan fácilmente? Porque nuestro cerebro, por defecto, funciona en modo ahorro de energía. Pensar de forma crítica consume muchísimos recursos. Así que para el día a día usa atajos mentales. Los psicólogos los llaman heurísticos. Y el ensayo se centra en uno muy potente: el heurístico de disponibilidad. ¿Y eso qué es exactamente? Es un atajo que nos hace juzgar la probabilidad de que algo pase basándonos en lo fácil que nos resulta recordar un ejemplo. Ah, ya. El ejemplo clásico es el miedo a volar. Totalmente. A mí me pasa. Me da más miedo un avión que un coche. Y es irracional. Estadísticamente, la probabilidad de morir en coche es infinitamente mayor. Pero, ¿qué pasa? Los accidentes de avión son noticia. Son espectaculares, dramáticos, y se nos quedan grabados. Como ese ejemplo está mucho más disponible en tu mente, tu cerebro concluye, erróneamente, que es más peligroso. Ostras, claro. Y si aplicamos eso a temas sociales, el efecto puede ser devastador. El ensayo ponía el ejemplo de la inmigración. Si te bombardean con noticias sobre crímenes cometidos por inmigrantes, Aunque sean una minoría ínfima. claro, Esos ejemplos estarán súper disponibles en tu mente. Y tu cerebro, usando su atajo, llegará a la conclusión de que la inmigración trae delincuencia. No es un análisis racional. y aquí llegamos a un punto que me parece crucial. ¿Qué pasa cuando a alguien que ya está en esa burbuja le presentas un dato que contradice su creencia? Pues que se activa otro mecanismo de defensa potentísimo: la disonancia cognitiva. Es ese malestar profundo que sentimos cuando una creencia choca con una evidencia. Tu cerebro tiene que resolver esa contradicción. Pero espera, lo lógico sería pensar que, ante la prueba, uno dice, ah, pues estaba equivocado. Eso sería lo racional. Pero nuestro cerebro tribal se resiste con uñas y dientes. Porque cambiar de opinión sobre algo importante para tu grupo no es solo un cambio intelectual, es casi un acto de traición. Para aliviar esa disonancia, lo más fácil no es cambiar tu creencia, sino atacar la evidencia. Dices que los datos están manipulados o que ese medio está comprado. Es autoprotección. Es alucinante. O sea, que es más fácil dudar de la realidad que de tu propia creencia. Mucho más fácil. El ensayo termina esta parte con una cita brutal de James Clear. Dice algo así como: convencer a alguien de que cambie de opinión es en realidad convencerle de que cambie de tribu. Y nadie quiere que se rompa su visión del mundo si el resultado es la soledad. Qué frase. Es demoledora. Entonces, si estamos casi programados para el tribalismo y la tecnología lo amplifica todo, estamos fritos. ¿Hay algo que se pueda hacer?
Pues parece un panorama desolador, pero el ensayo dedica su última parte a explorar posibles antídotos y pone el foco en el poder de la educación, pero no de cualquier manera. Habla de estrategias psicológicas probadas. La más importante es la teoría del contacto intergrupal. La teoría del contacto. ¿En qué consiste? La idea central es que la forma más eficaz de reducir prejuicios entre grupos no es hablar del tema, sino hacer que interactúen, que tengan que trabajar juntos para lograr un objetivo común. Ah, de esto habla el texto cuando narra el experimento de la cueva de los ladrones, ¿verdad? Me pareció fascinante. Es un experimento clásico, sí. En los años 50, unos psicólogos dividieron a un grupo de niños en dos equipos. Bastaron unos pocos juegos competitivos para que se generara un odio visceral entre ellos. Eran enemigos acérrimos. Vale, crear el conflicto fue fácil, pero ¿cómo lo solucionaron? Ahí viene lo bueno. Primero intentaron lo obvio, darles charlas sobre fraternidad, juntarlos. No sirvió de nada. La única cosa que funcionó fue crear metas supraordenadas, o sea, problemas graves que afectaban a todos y que solo podían resolver colaborando. Por ejemplo, ¿el camión que traía la comida se averió misteriosamente? Exacto. O se cortó el agua. De repente, los dos equipos tuvieron que dejar de pelear y colaborar para empujar el camión. Y fue solo después de tener que trabajar codo con codo por un objetivo común, cuando los prejuicios empezaron a desaparecer. Empezaron a verse como individuos. La lección es potentísima. Pero claro, ¿cómo llevas eso a un instituto de hoy? No puedes ir rompiendo camiones. Claro, pero el principio se puede aplicar. Significa diseñar proyectos donde chavales de diferentes orígenes tengan que colaborar sí o sí para sacar una buena nota. Metas que les obliguen a superar sus diferencias. Entiendo, la clave es la cooperación obligada. Pero, ¿y si el contacto directo es imposible? Para eso, el ensayo propone estrategias de contacto indirecto. Una es el contacto vicario. ¿Vicario? Sí, que consiste en ver, por ejemplo, en series o películas a personajes de grupos diferentes interactuando de forma positiva. Ver a un personaje con el que te identificas siendo amigo de alguien de un grupo al que tú le tienes prejuicios. Reduce esos prejuicios. Y esto me conecta con otra idea del texto, la del poder de las historias. Cita a Steven Pinker, que defiende que la lectura de novelas en el siglo XVIII fue un motor de la revolución humanitaria. Es una idea fascinante. Pinker argumenta que al leer novelas, la gente por primera vez se metía en la piel de personas muy distintas. Eso, dice él, expandió de forma masiva el círculo de la empatía humana. Y ese mismo mecanismo sigue funcionando hoy. Por eso es tan importante la diversidad y la representación en los medios que consumimos. Y había una última estrategia, la de la recategorización, que es casi como un truco mental. Sí, es muy ingeniosa. Consiste en crear una nueva identidad, una categoría superior que incluya a los dos grupos enfrentados. El ejemplo del ensayo es perfecto, los jugadores del Barça y del Real Madrid. Rivales a muerte. En la liga sí, pero cuando se ponen la camiseta de la selección, de repente son compañeros. El nosotros contra ellos se transforma en un nosotros mucho más grande. Se crea una nueva tribu compartida. De acuerdo, creo que lo tengo. Si lo resumo, nuestra tendencia a dividir el mundo en nosotros y ellos es algo muy profundo, casi instintivo, pero el entorno actual, sobre todo la tecnología, ha puesto esa tendencia en modo turbo, con consecuencias muy peligrosas. Esa es la fotografía completa. Pero la conclusión del ensayo, y creo que de nuestra conversación, no es pesimista. Precisamente porque entendemos estos mecanismos, el cerebro tribal, los atajos mentales, podemos empezar a diseñar estrategias para contrarrestarlos. El papel de la educación no es adoctrinar, sino dar herramientas de pensamiento crítico y crear espacios donde la cooperación sea una necesidad. Y esto, en el fondo, nos deja con una reflexión final. Por un lado, el ensayo nos muestra una verdad un poco incómoda. Estamos biológicamente inclinados a la división. Pero por otro, nos demuestra que tenemos una capacidad igualmente poderosa para superar esa división a través de la cooperación y la empatía. Y la pregunta que queda flotando ¿es la lucha contra la polarización una batalla perdida contra nuestra propia naturaleza? ¿O es en realidad la máxima expresión de nuestra humanidad el ser capaces de trascender esos instintos primitivos?